Presenta su programa Ondas de Esperanza. Hablemos de Jesús, porque solo Jesús sana, porque solo Jesús salva, porque solo Jesús liberta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Porque Dios quiere que tú y toda tu casa sean salvos. Familia, Dios no envió a su Hijo Jesús. Familia, Dios no envió a su Hijo Jesús a morir Familia, Dios no envió a su Hijo Jesús a morir solamente por los buenos. Dios envió a su Hijo a morir también por aquellos mismos pecadores que lo crucificaron. Su amor no depende de nuestra respuesta. Dios es justo y por eso castiga al pecador. Pero Dios es amor y por eso perdona al pecador que se arrepiente de sus pecados. Dios no amó porque amamos, amó a pesar de que pecamos. Un padre conforme al corazón de Dios ama incondicionalmente a sus hijos. Los ama solo porque son sus hijos. Ni lo bueno ni lo malo afecta a su amor, pero sí influye en su corrección. El amor de un padre no es condicional. El amor de un padre es incondicional. Un padre ama al que gana el año y al que lo repite. No estará orgulloso del hijo que repite un año, pero seguirá amando al hijo que necesita corrección. Por lo que un padre, conforme al corazón de Dios, no solo ama incondicionalmente, también corrige necesariamente. Esto me lleva a preguntarte, ¿qué tipo de padre eres? ¿Qué tipo de padre te tocó tener? Lamentablemente, no todos los padres aman conforme al corazón de Dios, sino conforme a la actitud y logros de sus hijos, o peor aún, bajo su propio egocentrismo y narcisismo. Familia, te saluda tu hermana en Cristo, Gaby Flores, esperando poder llevar palabra del Señor a su hogar. Familia, ¿sabes que la eternidad puede ser una difícil y exigente experiencia? Pero también es una de las cosas más plenas y compensadoras que podemos llegar a hacer. Lo digo por experiencia personal, que uno de los roles más importantes de los padres hacia los hijos es enseñarles la palabra de Dios. Enseñarles a modelar un comportamiento basado en los valores morales y espirituales que la Biblia enseña. Aunque nuestros hijos aprendan mucho a través de la enseñanza directa, ellos aprenden más observándonos. Lo que significa que el ejemplo que como padres les damos cuenta muchísimo en sus vidas. Esto significa que hay que ser muy cuidadosos en todo lo que hacemos. Los padres debemos realizar un liderazgo amoroso y lleno de ternura para que los hijos puedan a su vez tener un comportamiento según la palabra de Dios. Recordemos lo que la palabra dice respecto al crecimiento físico, social, familiar y espiritual de Jesús. Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esto significa que sus padres estaban haciendo un rol como tales en su herencia. Como cristianos, padres e hijos, nos volvemos instrumentos en las manos de Dios. Por lo tanto, juntos debemos caminar bajo su palabra, promoviendo principios y valores que ayuden a alcanzar una vida plena y eterna, y así formar una mejor familia, una mejor sociedad, una mejor iglesia, convirtiéndonos en cada instante en una fuente de amor inagotable. Dios te bendiga. Te saluda tu hermano y amigo Aníbal Villatoro, siempre confiando en que nuestro Señor Jesucristo hará
el propósito cumplido en esta hora. Ponte cómodo, quédate con nosotros. Dios ministrará tu vida en este instante. Familia, erróneamente hemos enseñado durante muchos años y a la vez hemos aprendido que no existe un manual para ser padre, pero el manual ya está escrito. Gloria a Dios. Tenemos un modelo de padre para seguir y ese modelo es nuestro Padre Celestial. Amén. Él dictó la pauta de cómo nosotros debemos, tenemos y necesitamos criar, tratar y educar a nuestros hijos. Si bien es cierto, como decía Gaby en su introducción, nos ha tocado a veces un padre un poco enojón cuando nos sacamos malas notas, cuando nos portamos mal, nos corrigen, nos cae Martín Callado o la chancleta sale volando. Hoy salimos bien, nos premian definitivamente. Todo depende del tipo de padre que nos haya tocado. Como cristianos, decía el hermano Aníbal, debemos de ser una fuente de amor, un amor inagotable, como el amor de nuestro Padre Celestial demostrado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para hacernos hijos de Él y Él nuestro Padre. ¿Qué mejor modelo a seguir? Yo quiero preguntar en este momento, ¿qué tipo de padre te tocó? ¿Qué tipo de padre tuviste, Gaby? ¿Qué tipo de padre tuviste, Alexis? ¿Qué tipo de padre tuviste, Aníbal? ¿Qué tipo de padre tuviste, Julio? Cuando conocemos al Padre Celestial, su amor inagotable, sus abrazos, sus palabras, Él no tiene ningún impedimento para amarnos, sea como seamos. Él no ve de más al gordito ni de menos al pechito. Él nos ama a todos por igual. Su amor para con cada uno de nosotros es por igual. La reprensión que nos hace es por medio de su amor, para hacernos mejores hijos y un hijo que sepa valorar el apellido nuevo que llevamos, ser cristianos. Pero si nos toca un padre alcohólico, ¿qué tipo de padre nos tocó? ¿Un padre drogadicto? ¿Qué tipo de padre nos tocó? ¿Un padre peleonero? ¿Qué tipo de padre nos tocó? ¿Un padre que anda en cuestiones ilícitas o está detenido ya? ¿Qué tipo de padre nos tocó? Podemos decir y decirle, Dios, ¿por qué me pusiste este padre? No, no es por qué nos pusiste este padre, es para qué nos pusiste este padre, para no seguir esos malos ejemplos y seguir el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, como decía hermano Aníbal en su introducción. Es lo mejor que nosotros podemos enseñarles a nuestros hijos, el camino hacia el cielo, el camino de la redención. El manual ya está escrito, ya lo tenemos, solo tenemos, necesitamos y debemos ponerlo por obra y ponerlo por práctica. Pero hay muchas ocasiones, como el tema que nos trae ahora, nos toca ser doblemente papá. Si bien es cierto la carga con los hijos propios es difícil, la carga con hijos ajenos es un poco más difícil y la responsabilidad no solamente se duplica, sino que aumenta grandemente, porque sabemos que la ira de aquellos que estamos criando se puede disparar en cualquier momento cuando nosotros lo reprendamos. Pero como la palabra nos enseña, como Dios nos ama y nos reprende con amor, nosotros debemos, necesitamos y tenemos que hacerlo con amor. Amén. Familia, te saluda el pastor Julio Miranda, dándote las gracias porque una vez más nos permite entrar hasta tu hogar. Ponte cómodo. Si está un papá por ahí, se está medio durmiendo, pégale un pellizcón o un jaloncito de orejas que te lo va a agradecer, porque este programa no es solo para ellos, es también para los hijos,
para las madres y para todos aquellos que nos quieran escuchar. Gracias por dejar entrar las ondas de Radio Unción y Presencia hasta tu hogar. Gracias por dejar entrar a Ondas de Esperanza hasta tu casa. Estamos hablando de un tema un poco de aquellos difíciles, ¿no? Hay muchas paternidades que no quieren ser reconocidas definitivamente, como bromeamos con Alexis, que no me dejo ver por muchas paternidades que me andan buscando, ¿verdad? Sí, hay muchos padres que se esconden. Que se esconden definitivamente. Sí, Y sí. muchos hijos que le dicen, gracias a Dios, mi papá no me rió, ¿para qué voy a llevar ese apellido? Yo que no quiero llevar. Muchos hijos que llevan el apellido se lo quieren quitar. Sí. ¿Cómo hago para quitarme ese apellido? Te podés quitar el apellido, el nombre, te podés quitar las cejas, las pestañas, te podés quitar el pelo, pero el ADN que Dios te puso sigue siendo tu padre. Amén. ¿Verdad? Ese es un anuncio para cualquier cuestión. Y cualquier situación, vayan a la Procuraduría. Bueno, Aníbal, ¿cómo has pasado esta semana? Bien, un poco siempre saturada con las quehaceres, ¿verdad? Lo cotidiano, pero gracias a Dios, ahí siempre con la protección y bendición del Señor. Amén. ¿Y tú, Gaby, qué tal? ¿Cómo te ha tratado el peludo? Bien, pero estaba enferma 2 semanas parado. Ah, por eso que te he tratado bien, por estar enfermo. Ya Díaz no lo escucha. Ah, Bienvenido, hermano Julio. Se acabaron las vacaciones. Se acabaron las vacaciones, de veras. Pero Gloria a bueno, Dios. Nos damos gracias a Dios por volverlo a estamos tener. de nuevo por eso. Sí, y Hay tenerlo vida, bien. correcto, ya con la marca de aquel, pero y es en la frente. Sí. No apuntó bien. No apuntó bien, tenía La que ser puerta. más para allácito, pero bueno, gracias a Dios aquí estamos, Dios lo ha permitido. Amén. Bueno, conocemos su paternidad, nos ha hablado en muchas ocasiones de sus hijos, cómo fue el sueño, el momento de tenerlos y todo. Pero este momento, y por el razón del tiempo, queremos hablar de su otra paternidad, de la paternidad que muy poco hemos hablado, pero sí necesitamos para que la audiencia nos entienda, no vaya a creer que es es por otro lado, como algunos ya agarran la gallina con los pollitos, ¿verdad? No, usted solo le tocó los pollitos, pero ¿cómo llegaron los pollitos? ¿Cuántos son? 2, ¿verdad? Son dos. ¿Cómo Sí. llegaron ellos a su casa? ¿Quiénes son? ¿De dónde salen? ¿Y bajo qué circunstancias Dios le permite tener a estos nuevos hijos? Bueno, realmente me emociona cuando introducimos el tema, porque mis padres procrearon 7 hijos, 4 niñas y 3 niños. De los 7, puedo decir que solo 2 no emigramos para Estados Unidos. Los otros 5 sí. 2 de ellas, las niñas, fallecieron. Una antes de viajar a Estados Unidos y cuando los papeles estaban ya listos. Y la otra pudo estar allá en Estados Unidos y regresó enferma y falleció. Pero mi otra hermana y yo nunca salimos, nunca tuvimos esa diría yo, alternativa. Entonces crecimos, cuando íbamos a la escuela casi siempre era que mi mamá le decía, mira, le das el dinero a Aníbal. Ella era mayor que usted. Era mayor que yo, Alicia. Ujú. Y pues yo estudié, comencé la universidad, ella se vino a trabajar también acá a la ciudad, somos, como ya hemos dicho, originarios de Morazán, y siempre estuvo pegada a mí. De hecho yo me casé primero, y después ella ya se había hecho un poco grande, creo que tenía como 29 años y no se decidía. Entonces yo, como siempre habíamos sido muy apegados, le decía yo, mira, aventúrate, la verdad que si no te decidís, no vas a conocer a tus hijos. Y un poco me llama la atención esa parte de la vida. Al final se decidió
Y pues creo que a los 12 años más o menos, ella falleció. Después del matrimonio. Sí, es decir, se casaron, procrearon el primer niño con mi cuñado. Después él viajó a Estados Unidos, mi cuñado, y después regresó como a los 5 años, creo. Ya tenía el primer niño como unos 6 años quizás. Después, yo creo, no, se casó y él viajó antes, perdón, se casó, hizo un viaje y no pasó. Ujú. Entonces ya no volvió a viajar porque él siempre viajaba de mojado. Entonces los niños son de diferencia como 2 años, pero lo que quiero llegar es que como a los 7 años de estar casada le diagnosticaron un cáncer de mama. Y comenzó el proceso, eso duró unos 5 años más o menos. Cuando ella falleció, los niños tenían 12 años, el mayor, y entre 9 y 10 creo, el segundo. El segundo. Sí, y en ese proceso fue que pasó, como solo yo estaba con ella, mis otros hermanos vivían en Estados Unidos, yo fui el que estuve Pendiente más de cerca más de ella, cerca, sí. diría. Yo recuerdo que ustedes vivieron a la par allá Sí, por las sí, que Palmeras, en la satélite de la Oriente. Satélite, Sí, que luego aquí en la Toledo, y estos hermanos siempre andan como mozotes. y que decía eso era yo. lo que quería yo contar, que yo comienzo pues mi vida matrimonial con mis hijos, mi esposa, y después ella, ¿verdad? Como a los 2 años, 3 años, no recuerdo exactamente. Entonces logramos, bueno, yo alquilaba una casita ahí de un pariente, y después nos vendieron la casa y vendieron también la de la par, que era donde ella vivía, y ellos pudieron comprarla porque en ese tiempo estaba mi cuñado en Estados Unidos. Entonces siempre vivimos juntos, siempre anduvimos. Primero digo lo de la escuela, después cuando me vine a estudiar, ella a trabajar y siempre llegaba a visitarme. Después nos casamos y nacieron los muchachos y siempre juntos, ¿verdad? Entonces mis hijos pues prácticamente pasaban en la casa de mi hermana y los de ella en la mía, o sea, se No sabía intercambiaban. cuáles eran cuáles. Sí. Entonces crecieron bastante juntos, ¿no? En ese proceso de la enfermedad que menciono, ya en la etapa final, para no hacer muy largo el testimonio, una vez la encontré bastante triste. Me recuerdo que llegué como a las 6 de la tarde después del trabajo a visitarla y la encontré llorando. Y me dijo que no había dormido la noche anterior y todo el día y que no se le quitaba un dolor en la cabeza. Entonces yo no sabía qué hacer, qué decir, solo me recuerdo que la abracé. Y cuando la tenía abrazada, ella llorando sobre mi hombro, me dijo que se quería morir. Y yo recuerdo que igual llorando le dije, hija, solo tú y Dios saben lo que pasas. Pídele a Dios lo que querés y Él te va a conceder lo que quieres. Entonces me dijo, si eso pasa, te quiero pedir un favor. No quiero que mis hijos se separen de los tuyos. Como yo sabía que estaba el papá, pues con mi cuñado, le dije, mira, en lo que yo pueda, contar con eso. Pero también está mi cuñado, o sea, no sé si él va a estar de acuerdo o si él va a estar con nosotros o va a tomar otra decisión. Y bueno, recuerdo hasta ahí esa escena. Y después sucedió, ¿verdad? No sé cuántos días después se puso malita y falleció. Pero antes de que fallezca, ¿cómo fue que fueron a parar a la Toledo todos? Lo que sucede, Sí, yo me acuerdo que hasta de repente lo que sucede es que en ese episodio, en esos 5 años, mami siempre vivió en la Toledo, otra colonia. Entonces, cuando mami se iba para Estados Unidos, en ese periodo, entonces ella le cuidaba la casa a mami. Entonces iba a estar algunas semanas allá, entonces por eso pasábamos en los dos lados. Pero antes que ella muriera, también el Señor nos concedió el milagro, digo yo, de
adquirir a esa través del banco. vivienda. Sí, Y enfrente que de la está casa justo de su enfrente, mamá. enfrente de mi mamá, de la casa de mami. Oh, no sabía. Porque yo estaba pagando la casa en la satélite. No tengo un salario así muy alto para poder estar pagando dos casas. O sea, que el Pero de los rea- diputados se queda más abajo que el Real- suyo, pero no hay problema. Realmente la casa también, yo nunca esperé que podía optar al crédito, pero era un activo extraordinario que tenía ya más de 5 años de estar ahí en venta y nadie ofertaba. Y por eso digo, fue un milagro porque Dios me permitió Todo verla. lleva a Dios por Correcto. añadidura, definitivamente. Y recuerdo que yo me trasladé en enero de 2017 para esa casa en la Toledo. Ella todavía quedaba, mi hermana quedaba en la Toledo, Ujú. en la satélite, perdón. Entonces cuando trasladamos las cositas para la otra casa, tengo esa imagen también que se quedó llorando en su casita, a la par de la casa donde Que la nosotros dejaba vivíamos. Sí. definitivamente, ¿no? Entonces me dijo, estoy triste porque te vas, pero estoy contento porque vas a estar cerca de mami. O sea, cosas bien misteriosas. Ajá, correcto. Han pasado ya después de ese traslado, creo que sobre 9 años. Y pues cuando ella falleció ese año, yo me trasladé en enero, les decía, y ella falleció en julio. Entonces, esos 6 meses prácticamente... El mismo año que falleció. Sí, fueron los que ella pasó sola, ¿verdad? Y que pasó esta anécdota que les cuento que yo Ajá, llegaba a verla. ajá. Entonces, recuerdo que el último cumpleaños, ella cumplía año en enero. Yo le dije a ella, ya estaba bastante delicadita. ¿Dónde quieres pasar tu cumpleaños? Igual pasó en la fiesta de fin de año. En la satélite, hablando de esto, de las viviendas, ¿va? En la Toledo. ¿O querés ir donde tu suegro? ¿O querés que vayamos a la casa de mami? Yo voy a estar donde vos querás. Y me dijo ella, yo quiero que estemos en la casa nueva, esta otra casa que Dios nos había prometido. Y ahí pasamos, tenemos algunas fotografías de el De ese convivio. momento. Sí. Ujú. Entonces, después pasó lo del sepelio y quedaron los niños ahí. Lo que valoramos nosotros es que mi cuñado es originario de una área rural, allá en Corinto, Morazán. Eran jovencitos de 10, 12 años que corrían pues un riesgo por la coyuntura todo. que vivíamos, ya sin la mamá. Sí, además nacidos, crecidos en la ciudad. Sí, que no sabía, ajá. Entonces iba a ser un poco complicado para ellos, la falta de la mamá La transición y la todo. transición de la ciudad al campo. Entonces yo siempre recordé la promesa con ella y tuve fe. Yo le dije a la familia, a mis hermanos que vivían allá, a mi mamá, que íbamos a intentarlo y que éramos del criterio que los niños siguieran su rutina acá. Y así fue, el papá estuvo de acuerdo, me dijo, no, está bien, por mí no hay problema. Al principio estuvo más tiempo con nosotros, venía más seguido, pero después sucedió lo que generalmente sucede, ¿no? Lógicamente iba a suceder. Sí, él conoce a otra persona, se vuelve a acompañar o a casar, no sé, y ya fue más difícil, procrean otro niño y ya los niños se fueron, mis sobrinos se fueron quedando más Prácticamente permanentes. delega toda la responsabilidad paterna Sí, a usted. se fue quedando. Y quiero decir también de que no es una cosa 100% que me cae a mí, ¿verdad? Sino que la familia Dios ha sido muy hermoso también, nos han ayudado de todos lados. Sí, no, correcto, yo entiendo esa Pero la situación. parte presencial, La parte presencial, anímica, esa sí, sí, correcto. Sí. el El arraigo y todo sí. lo tienen con usted. sí, y Ya hablo como psicólogo, ve. Discúlpeme, Omar. sí, no, yo de hecho creo que, bueno, la hermana Gaby debe estar mordiéndose la lengua por preguntar, porque son procesos bien complicados. O sea, yo no sé si ya lo he dicho en programas anteriores, pero cuando estaban en la casa todos los muchachos, o sea, mis sobrinos estaban bien cohibidos. O sea, ellos les costaba integrarse con los amigos de mis hijos. En la escuela no hablaban, o sea, pasaban casi nomás. Ellos no estaban sentado. en la misma escuela, estaban en Sí, otra escuela. estudiaban en colegios diferentes. Oh, ya, ujú. Y pues algunas veces cuando mis hijos necesitaban apoyo de nosotros, ellos
abiertamente lo pedían, pues, o sea, mami, necesito comida o necesito los zapatos, o que, pero ellos nunca pedían nada. Entonces, yo siempre a veces lloraba en silencio porque me ponía a pensar de que la palabra mamá para ellos sonaba bastante se difícil, había finalizado. y Fue un cambio de realidad y de aceptación, el hecho de mamá ya no está. Sí, no se escucha. Ay, señor. No. Creo que es que fue un gran cambio para ellos, o sea, aunque vivían a la par y convivían juntos, pero no era lo mismo, como bueno, voy a hacer un rato donde mi tío y luego de regreso donde mamá a ver qué hay de cenar, sino que era algo como algo permanente, sabiendo que no iban a regresar. sí, sí, es que era una cuestión desde el punto de vista psicológico, que necesitaba esa terapia, creo yo, cosa que nunca tuvieron ni en la escuela ni en la familia, porque hay cosas que no se alcanzan a dimensionar, y la gente piensa que basta con asegurar la comida, el techo y el vestido, ¿no? Entonces, y a eso me refiero, que la familia ha sido muy, nos ha apoyado mucho en eso. Han habido cosas espirituales hermosas. Yo recuerdo que casi la mayoría de amigos o de parientes que conocen el testimonio de nosotros, varios han coincidido en bendecirnos. Siempre nos han dicho, Dios les va a bendecir por lo que hacen. Entonces, mi esposa y yo hemos visto a los muchachos como hijos. Sí, definitivamente. Sí, ¿Considera usted, hermano, que la enseñanza espiritual que traían ustedes como hermana Zulma, ustedes, sus hijos, ayudó mucho para levantar el ánimo, para no llenar el vacío, porque ese vacío jamás se va a llenar, la falta, y voy a hablar falta de papá y mamá, definitivamente, por el alejamiento que tuvo el papá? No vamos a hablar de eso, sino que la falta, el vacío que lleva aquellos, aunque ellos casi no convivían mucho tiempo con ellos porque él pasó fuera mucho tiempo. ¿Cree usted, considera que el estar cerca de Dios, su familia, metidos con Dios, les ayudó a ellos? Sí, de hecho, hubieron coyunturas. Yo mencionaba que en el colegio pasaban ellos bastante cohibidos. Hubo quejas del colegio. Recuerdo cuando terminaron 9º grado que no cumplían las tareas. Bueno, y en esa época, creo que fue lo de la pandemia, se me unían las tareas de 5 muchachos. O sea, era un caos en la casa. Yo trataba de hacer una mesa grande y poníamos todos los libros y nos conectábamos y mandaba evidencias de fotografías para que los profesores supieran que no era que los dejábamos solos. Pero claro, quizás era difícil con todos los muchachos porque nos cayó como una cosa nueva, ¿no? Pero con estos casos especiales, mucho más todavía. Sí, porque venía un golpe tras otro golpe, sí, tras otro golpe. Sí, o sea, cambios bruscos. Entonces, pero lo que quiero contar es que a uno de ellos me dijeron que tenía que sacarlo porque el colegio, bueno, no me lo aceptaron para bachillerato, porque no hablaba, no estudiaba, que el rendimiento era malo. Y bueno, fuimos con mami y con el muchacho varias veces a firmar actas, que no cumplía con esto, que no cumplía con lo otro, y siempre la tertulia de los directores en ese momento era que eran casos perdidos. Claro, como hablábamos en la introducción, cuando uno ve a los muchachos con amor y cuando los ve con ojos de la fe, o sea, yo recuerdo que confronté a la directora del colegio y le dije, cuando me estaba diciendo solo cosas negativas del muchacho, no se preocupe, le dije yo, voy a buscar una alternativa, no sé, en la nocturna, de alguna forma, para que
ellos no pierden el impulso. Y me dijo, es que ni en la nocturna se los van a recibir. Entonces yo le dije, créame que yo veo en ellos un hombre de bien. Y eso lo dice uno porque se mueve en fe. Yo no sé si he contado este testimonio antes, pero decidimos recoger todos los papeles, pedimos el estado de cuenta si no quedamos debiendo algo ahí, y porque también ellos tenían media beca por el mismo caso. Conocían el caso de la mamá se congregaba también en esa misma denominación. Entonces había cierto, porque hasta eso me sacaron, que había cierto sacrificio del colegio y que ellos no respondían. Entonces, creo yo que vale también para la iglesia este punto. Mis hijos estudiaban en otro colegio, otra denominación, y cuando llevamos al muchacho, la directora le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él le mencionó el nombre y le dice, de aquí te vas a graduar. Los cambian de colegio, sí, obligadamente. Sí. Entonces yo hablé con la directora y les conté la historia, pues que ellas la conocían también, porque los sobrinos, mis hijos, habían, pues, a veces pedido permiso por el tema de la velación, ¿cómo se llama? Todo el trámite que se hizo con mi hermana, sí. Entonces no era desconocido en el colegio donde estudiaban mis hijos. Entonces le mostró el reglamento del colegio. Léelo. Y cuando terminó de leerlo le dijo, ¿lo leíste todo? Sí, le dijo al muchacho. Ahora escribile tu nombre, le dijo. No le ponga firma porque vos no sos mayor de edad todavía. Eso es lo que el colegio quiere que cumplas. Y lo vas a cumplir vos. Y él le dijo, sí. Para honra y gloria a Dios, ocurrieron cosas, o sea, maestros muy altruistas, compañeros del muchacho, que también se acercaron a él, mis hijos, y para no cansarles, el promedio de la paz de él fue entre 8 y 9, o sea. Hagamos una pausa. Vamos a criticar los colegios. Y es que es menester hacerlo, para que no caigan en ese mismo error, sí, ni padres, porque padres de familia pueden cometer el mismo error. Ellos habían crecido y sido educados en el mismo colegio, sí, donde supuestamente habían fracasado. Sí. Pero ¿qué esperan, Gaby? Decinos tú, ¿qué espera un hijo que se ha crecido en un colegio donde son conocidos, donde su mamá se congrega en la institución que ese colegio vela? ¿Qué esperan los hijos de los maestros, de los compañeros? Y para mí es lo que no tuvieron, y es lo que veo en su relato, el apoyo. Sí. Ningún tipo de apoyo, ni moral, ni espiritual, y mucho menos educativo. Ellos se dirigieron a criticar, a señalar y a juzgar algo que no tuvieron que haber hecho, definitivamente. Y creo que, de hecho, o sea, es una reacción totalmente normal en cualquier niño. O sea, baja nota, el hecho de no estar socializando. Fue un giro completo, sí, era normal una reacción así. Y creo que las frases que más tuvo que haber dolido fue, estás decepcionando a tu mamá, sí, porque eso tuvo que haber surgido en ese colegio. Entonces creo que son de las frases que más tuvo que haber dolido si eso pasó. Y lo peor decir que ni siquiera en la nocturna iban a ver si ahora veamos estamos viendo el educativo dentro de, sí, los colegios. Ahora bien, el otro cambio era el cambio de papá y mamá. Porque ¿a quién acudían cuando les faltaba la cartulina en la noche? O sea, sí, ¿a quién acudían cuando, miren, no puedo, necesito imprimir esto? Ellos veían papi, mami, sus hijos, el abrazo, el beso con sus hijos, ustedes lo tienen muy... Y ellos, si bien es cierto, usted lo hacía, sí, pero no era su papá. Sí. Ellos no veían ese lazo. Era otro mundo el de ellos. Correcto, sí. Entonces tenían que adaptarse a algo nuevo. Sí. Ellos no podían, veían como que estaban... se me olvidó, otra vez reseteando su caseta, usurpando un lugar, sí, que no les corresponde. No sí, se veían como tales, se veían como un cohibidos, agregado, no natural, como un agregado, algo, sí, natural, sí, algo natural. Aparte, como dice Gaby, el dolor que veían. Ahora bien, usted como padre, al ver las dos escenas, porque las dos escenas
totalmente diferente. Sí. Y obligadamente usted ya no los veía como sus sobrinos, tenía Sí. que verlos como sus hijos. Sí. No los veía como una carga, los veía como Sí. una obligación, tal cual ve a Sí. sus hijos. Sí. ¿Qué pasaba en ese momento? Al ver las notas, al ver todo aquello, y sus hijos no sintieron celo algún momento del No. apoyo que les estaba dando a sus sobrinos. No, al contrario, han sido muy, muy colaboradores también en el proceso. Yo quiero mencionar algo también, y esto no lo digo por crítica, sino que por testimonio. Yo no sé si era cierto, nunca me dijeron algo contundente y que yo podría decir es cierto. No quisieron en el colegio donde estudiaron extenderme una constancia de buena conducta para que pudieran Optar recomendarlo para en otro colegio. ¿En serio? Sí. ¿Porque sea mala conducta le Sí. habían dado? Sí, entonces, y recuerdo que hablé con el pastor de la iglesia y me dijo, hermano, me extraña, sí, o sea, yo lo conozco a usted, bueno, tal vez no tanto a los muchachos, ¿va? Pero sí, hermano. Y me recuerdo que la esposa del pastor, me imagino, la asistente, le redactaron las cartas y me las fueron a entregar a la casa. O sea, yo no tuve la molestia ni de ir a buscarlas a la iglesia. Entonces, lo estoy contando como testimonio. No, claro, ¿no? definitivamente. Entonces, y llegaron a dejarme la carta de recomendación, que nos conocían y que pues recomendaban al muchacho para ser admitido en el colegio. Y no sé si en ese momento para mí era como algo importante que me daba motivación. Entonces usted me preguntaba en esa coyuntura de descrédito de un lado y cómo uno reacciona. O sea, yo siempre vi que era posible, y la verdad que creo que parte de eso fue lo que Dios ha hecho en mi vida también. O sea, yo igual quedé huérfano cuando tenía 4 años, y pues cuando uno ve atrás dice, para Dios no hay nada imposible. Así, cuando usted decía, por ejemplo, cuando nos toca, bueno, algunos vivir un padre duro, ¿verdad? Otros sin padre, porque como decíamos al principio, Correcto. se van o las circunstancias, como en mi caso, fallecen y no están ahí con uno. Entonces no ha sido fácil, y sí hay momentos en que uno se sienta con los muchachos, pero siempre he creído, y eso quiero compartirlo, que es con amor, es con inclusión, es con acercamiento. A veces he optado por callarme, porque sí, debo decirlo, tenían episodios de ira, o sea que no se les podía corregir. Mira, Y creo que era una respuesta totalmente normal porque, o sea, no sos ni mi papá, ella no es mi mamá, ¿por qué me van a estar corrigiendo? ¿Por qué me van a estar regañando? Entonces fue un proceso tanto de ellos como para ustedes, de adaptarse a tener 2 hijos más, 2 hijos que quizás no estaban planificados. Sí, yo también. Y lo otro también, perdón, es el no poder superar por sí solos la pérdida. Sí. La pérdida, Gaby lo sabe muy bien, mejor que nosotros, genera ira, porque genera frustración, Sí. y la frustración no canalizada por el lugar donde se va genera ira, genera contienda, genera un montón de situaciones más difíciles todavía, que luego se vuelve una vida incontrolable, porque Sí. uno, estaban viendo 2 cosas: uno, la frustración de no tener a su padre, a su madre con ellos, no tener el hogar, el techo, lecho y mesa que ellos tenían antes, pero 2, ver a ustedes como familia. Satanás es astuto. Satanás metía en sus mentes esas situaciones, metía en sus mentes aquello, empezaban a trabajar con ellos. Aparte de eso, ellos se congregaban en un lugar y ustedes en otra denominación, y eso también generaba cierta coyuntura, conflicto, y el enemigo era presa fácil para Satanás. Pero usted acaba de decir algo, es con amor que se corrige, porque si usted se hubiera puesto al mismo nivel, Sí, con ira, creo que otra cosa peor hubiera sucedido, pero gracias a Dios le dio la sabiduría leyendo el manual que es la Biblia. Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, llega y le dice: mira, Aníbal, son tus hijos, son tu responsabilidad, pero también son tu amor.
Sí. No son carne de tu carne, pero sí son sangre tuya. Sí. Tenés que tratarlos con amor, enseñarles con amor, porque esa ira, ese enojo, esa contienda se va a apaciguar únicamente con amor. Sí. El sabio sabe entender esas situaciones y lo hace definitivamente, ¿sí? Gaby, que es psicóloga, sabe que ira con ira genera más caos. Definitivamente, ¿no? Pero usted, gracias al Espíritu Santo que habita en usted, en su familia, porque yo siempre lo he conocido como una familia llena del Espíritu Santo, que se deje guiar por la palabra de Dios, logró triunfar. Sí. Quiero llegar a donde nos quedamos, perdónenme, Okay. al colegio, y quiero honor a quien honor se merece. Voy a hacer un paréntesis. Un anuncio comercial. No voy a decir el nombre, que es el del Colegio de la Remanente, porque me van a cobrar después. Conocí a un joven que le hacía falta un pie. Creo que ustedes lo conocieron. En unas pláticas lo hemos mencionado. Le costaba movilizarse y todo lo demás. Él quería superarse. Venía de un colegio donde no era muy bien visto. Entonces, y de repente le digo, mira, te recomiendo ese colegio. No sé si fue usted o alguien que me dijo que ese colegio era bueno. Y le dije que ahí. Y fueron ahí. Y pues era un cipote callado. En la iglesia nunca participaba. A pesar de que era mi amigo y yo lo quería meter en cosas. Mira aquí, mira allá. Él siempre se sentaba a la par mía, pero no participaba, no andaba, no. Y siempre se sentía... cohibido por la falta de su pierna, porque la perdió en el transcurso de la vida. Él quería caminar, aparte de eso, él quería conocer a su mamá, no la conocía. Él quería muchas cuestiones, muchos sueños. Y no encajó en el colegio donde estaba. Pero cuando llega ahí, él se sintió querido, empezaron a tratarlo bien, la directora, la gente, el personal docente, la gente de administrativo, y empezó, yo vi un cambio, que él cantaba, él después en la iglesia, hasta la ofrenda recogía, que él andaba aquí, que él se metía con los jóvenes, él se metía con... Yo considero, como dice Gaby, alguien lo está comentando también en la red social, el trato que dan en la escuela repercute en la educación de los hijos. ¿Cree usted que el trato, el cambio brusco, porque fue un cambio brusco total, para subir de un CUN de 0 a un CUN de 8 puntos y algo, influyó la escuela? Sí, claro. Claro, tuvimos un acompañamiento bien personalizado. A mí yo siempre prometí en el colegio, donde me dieron la oportunidad de estar preguntando. Y recuerdo que la directora me mandaba siempre algunos textos y se expresaba de él como mi niño. Y le mencionaba el nombre con cariño y me decía, yo no puedo esperar más de él. Entonces, y yo se los reenviaba a él. Cuando las conversaciones que yo tenía positivas con la directora o con la subdirectora, entonces yo se las reenviaba. Él igual me respondía, gracias tío. Entonces, pero sé que eso también tiene un impacto emocional en él. Entonces, realmente ver en lo imposible lo posible que uno quiere es una cosa hermosa. Y bueno, hoy tienen ya 22 años. No he terminado, no sé si me adelanto mucho, pero lleva ya el mayor tercer año de licenciatura en medicina veterinaria. Él siempre le gustaron mucho los animales desde niño. Sí. Bueno, no había ido que ser veterinario. Sí. Qué bueno. Entonces, y el segundo dijo que quería estudiar medicina. Normal. Entonces yo le dije, puedes andar a la Universidad Nacional, que es la opción que tenés, examinate y si Dios te abre puertas ahí, pues. Gracias a Dios quedó. Bueno, sabemos que la Nacional nunca logra como absorber
100% de la gente que quiere. Entonces ya lleva primer ciclo está cerrando. Y pues para alguna familia dice, si es medicina, o sea, qué carrera larga, qué dinero. Entonces yo le digo, no le pongamos límite. Esperemos en Dios y le digo, tú haz tu parte. Y les contaba del el niño que pues su papá procreó con la otra señora. Ya tiene como unos 6 años quizás. Los visitó el otro día y ellos se comunican, ¿no?, hoy con las redes sociales. Entonces me llamó la atención porque el niño, pues en su inocencia y sinceridad le dice, yo tengo 2 hermanos, que uno es médico de animales y el otro es médico de la gente. Entonces me motiva y claro, estamos en el proceso, pero Dios es maravilloso. Escuchando la historia me acabo de acordar de algo chistoso. Bueno, no tan chistoso. De cuando todos en la casa nos intoxicamos. Y que son menos Tati. y que iba a pasar, o sea, después de que todos ya estábamos en la casa, ¿qué iba a pasar con Tati? ¿Quién se iba a hacer cargo de Tati? Todos no llegaban. Todos comieron, Sí. todos fueron hospitalizados, incluso tu papá por 3 días y tu abuela por 2, creo, ¿verdad? No, yo me quedé más tiempo. Vaya. La cosa es, ¿y con quién se va? Y todos ahí como preocupados por Al Tati. morirse, Hay que llevarle ¿quién les comida a la niña. No. Y a quién íbamos a buscar. Y me decía Anthony, mira, a mí me preocupaba más Tati. O sea, ¿qué íbamos a hacer con ella? ¿Quién iba a tener el valor suficiente de Sí, hacerse ¿a cargo? quién le íbamos a llamar? Y yo, mira, el único tío que tenemos y que se podía hacer cargo de Tati es él. Porque es como, ¿quién de mis tíos se iba a hacer cargo de algo tan grande? Sí. Sobre todo porque, bueno, ya era mayor de edad y bueno, hay que ver la cipota que hace, Sí. si ya está grande, pero no era esa la realidad en ese momento. Entonces, ¿cómo fue para usted asumir una responsabilidad que no estaba buscando en ese momento? Sí, es que quiero yo aprovechar también que el que se muere, es decir, llegó, pero el reto del que queda, o sea, cómo sacarlo de ese hoyo, de ese proceso, pues, o sea, fíjese que nosotros igual se nos murió el segundo bebé y eso me sirvió como algo para reflexionar en este proceso. Decía yo, si Fernandito estuviera vivo, tuviera ahorita 8 años en ese momento, entonces lo viera como un hijo más, o sea, lo cuidaría igual que a Rodrigo, que a Daniel, que a Gerson. Entonces digo yo, uno de estos ocupa ese espacio, o sea, entonces yo tengo que... En lugar de uno, Dios le dio Así es. 2. Entonces digo yo, y si Dios me hubiera dado otro hijo más, o sea, en lugar de 3 fueran 5, entonces yo sería el mismo padre que soy para 3, para 5. Entonces me motivaba en eso. Y también ha sido de mucha bendición en mi vida, no solo con mis hijos, sino también con ellos. La perseverancia en congregarme, o sea, cada domingo que uno llega a la iglesia, cada servicio, o sea, miércoles, cualquier día, Dios le ministra. Entonces, eso ha sido una dinamita que me ha mantenido siempre activo, que me ha dado mucha fuerza. Otra cosa que también hice fue soltarlos, es decir, sí los recibí, siempre les hablé positivo. Yo le dije a mi esposa, a mi mamá, nunca se queden regañándolos, nunca les repitan lo que hacen mal o lo que ustedes ven mal. Hay que cambiar ese lenguaje de queja, de quedarse llorando, Mira, porque sí, ya ves sí, que sí, hay que motivarlos y hay que creer en ellos, hay que manejar un lenguaje positivo en la familia, en la casa, y yo creo que eso ha sido bueno, pero también llevarlo a la práctica. Cuando mis hijos me pedían permiso para reunirse con sus amigos, yo les decía también lleven a los muchachos. Entonces, incluirlo. Sí, pareciera una cosa, como dicen en mi cantón, alcahuetenería, ¿va? Pero yo hasta he comprado carros para que anden cómodos ellos.
Pero es que la buena paternidad se mira así como, qué alcahuete es, pero Sí. eso es lo que tendría Sí. que ser una paternidad. Sí, y es impresionante, positiva. como decía hermano Julio, yo abrazo al que encuentro y lo beso y le digo, Dios te bendiga, hijo, ¿cómo estás? Entonces ellos hacen lo mismo, ellos no hacían eso, ellos no abrazaban. Hoy sí lo hacen, lo ven natural, juegan con mis hijos, con los amigos de mis hijos, son sus amigos también. Al principio decían que los amigos de mis hijos eran orgullosos, que no nos querían, porque ellos externaban su aislamiento y lo veían en el otro, ¿verdad? Como nos pasa. Sí. Sí, entonces, ahí están los muchachos, creciendo hoy, quizás, ya más sueltos. Sé que vienen otros procesos, pero igual, como Dios nos ha sacado de los anteriores, confío que los va a seguirá salir de haciendo. esta. Amén. Dios le permite ser un doble padre, definitivamente, y hay un reto que no tomamos en cuenta hasta ahorita, que los niños no los agarró pequeños, Sí, ya los estaban. agarró con maña, Sí, ya los agarró un poquito Sí. amañaditos, y eso fue duro. Sí. El proceso del aislamiento de Sí. ellos se dio específicamente por las edades de sabe ellos. que eso, aprovechando su intervención, ellos ya tenían un molde de familia, cosas que a veces uno no se imagina. Por ejemplo, por el proceso mismo de la enfermedad, la frustración de mi hermana, de su proceso, quizá mi cuñado de ya centrar la atención en el problema y no en proyectos de vida. Entonces, esa frustración se la transmitieron a los hijos. Y como decía en la introducción, lo que nosotros hacemos es lo que ellos ven. Y claro, o sea, los niños no identifican, y no es que estoy diciendo que sea fácil una coyuntura de un problema, de una enfermedad terminal, pero aún en esas circunstancias debemos de ser muy positivos porque nos están viendo. Entonces, cuando ellos se quedan con nosotros, externaban eso, que ustedes tienen dinero, que ustedes todo lo Sí, tienen. que hay Ajá. uno, O sea, dos. como si ellos fueran inferiores. Sí, como que ellos eran algo que estaba ahí. Abandonados, sí. No, pero luego ustedes con Sí. amor, con Sí. la paciencia que el Espíritu Santo da, con la sabiduría de la que la palabra da, lograron hacer una integración Sí. familiar, unieron los dos hogares, Sí. no rechazaron, no, porque mucha gente siguen viendo con rechazo Sí. aquellas personas. Yo he vivido en lugares donde he visto lugares esos que al mozote, como yo le llamo, populi, lo vende menos. A sus hijos, aquí le traigo tu regalo, aquí te traigo tu regalo, tu cake para tu cumpleaños, con café, tu cafecito, cuál es el café que te gusta, qué es el café que no te gusta, y al otro ni siquiera leche le dan. Ujú. Era esa cosa blanca, dije ya no leche, ¿verdad? Ni eso le dan, los marginan totalmente, ¿no? Sí. Sus cuartos son los más sucios, ahí hagan limpieza ustedes en su cuarto, pero ustedes lograron, Sí, para la integrarlo. gloria de Dios, integrar dos familias, porque ya, como usted dice, el molde, rompen el molde para hacer un solo molde. Sí. Le digo esto porque todo sea para la gloria de Dios y en honor al testimonio que usted nos ha comentado, porque yo he estado en su casa, salen sus hijos, hermano Julio, un abrazo, salen sus sobrinos, sus nuevos hijos, hermano Julio, un abrazo, y quién es, digo yo, hermano, y dónde le salió. Pero se logran integrar con sus amigos, con su familia y con los conocidos, Sí, definitivamente, sí. ¿no? Ahora 7, 8 años después, no recuerdo, Sí, 8 o 9. o por ahí así, ya sobre logran 9. verse como parte de la familia, como familia, ven sus amigos como sus amigos, ven sus preocupaciones como sus preocupaciones, su dolor como su dolor, es Sí. una sola familia Sí, ahora. sí, de hecho, yo creo que ya lo he dicho, mi hijo mayor tiene 24 años, el primero de mi hermana tiene 22, el segundo mío tiene 20, el otro de mi hermana tiene 19 y Gerson que tiene 16, entonces están como si fueran hermanos. Si vamos a una reunión familiar o social, y lo ve gente que no conocen, piensan que son todos porque están aquí, sí. lo forman Sí. por orden de edad. Sí. Bueno, el tiempo se nos está terminando. Nos van a despedir, ¿no? Creo que ¿Qué? como hemos hablado en otros temas,
cuando todo se hace teniendo a Dios como base, las cosas siempre van a salir bien. Sí. Somos hijos de un Dios de amor y estamos mandados a repartir ese amor también. Sí. Realmente yo estaba meditando, estaba escuchando una reflexión en un programa de radio. El Ondas de Esperanza, el ¿no? pastor decía que todos dejamos un legado. Amén. La diferencia está qué tipo de legado dejamos. ¿Qué tipo de padre te tocó? Sí. Entonces, que es hacer el llamado a dar lo mejor de nosotros. Si hay que sacrificarnos, hay que hacerlo, pero no hay que ser egoísmo, no hay que ser egoísta, hay que ser altruista, hay que ayudar, hay que dar lo mejor que tenemos y sobre todo pues del amor que Dios ha regalado en nuestro corazón y seguir siendo pregonero de las buenas nuevas, para que cuando ya no estemos con ellos nos recuerden por lo que les dimos. Familia, esto ha sido todo por hoy. Si te toca imitar a alguien, imita a Dios. El manual ya está escrito, solo ponlo en práctica. Nos escuchamos el próximo lunes si Cristo no ha venido, y si ya vino, nos vemos allá en el cielo y allá continuamos platicando con el Padre de Padres. Dios te bendiga. Ese es el micrófono. Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y por sobre todo, vive en paz con Dios, con tu familia, con tu prójimo, porque Dios desea sanar tu familia. De ti depende. Bendiciones en Cristo Jesús.